Buenas noches, queridos amigos de las tertulias de los días lunes. Oye, hay cosas que quiero aclarar porque estaba preguntando recién Lidia que se podían compartir el link. Ustedes, si obtienen el link o ven el evento en Facebook, pueden compartirlo las veces que quieran. ¿Se escucha bien? ¿Sí se escucha bien? Sí, se escucha bien. ¿Sí? Ya, gracias. Lo pueden compartir las veces que quieran. Estas tertulias son abiertas a todo el público y después, cuando termina la charla, hacemos un micrófono abierto donde todos pueden leer un texto. A veces hacemos 2 vueltas y leemos 2 textos porque hay más tiempo, a veces no. Pero son abiertas a todo público. Próximamente vamos a tener novedades de las tertulias y les vamos a estar avisando y les vamos a estar contando. Bueno, como cada semana tenemos distintos temas y distintos personajes. La semana pasada estuvimos conversando con nuestra querida Mariela Río Ruiz Tagre acerca de Ernesto Sabato. Fue una tertulia bastante interesante. Hubo poco público, pero a pesar de eso, las anécdotas y la historia quedaron en YouTube para quienes quieran acceder a ellas y verlas después. Hoy día tenemos a nuestra queridísima Cristina Wormul dándonos una tertulia sobre el conde Lautréamont. ¿Cómo era? No me sale. Lautréamont. Eso. Lautréamont. Pero puedes decir Isidore Ducas. Sí, Isidore. Ay, te pegaste, Neda. Bueno. ¿Me diste la palabra? Sí, la dejamos ahora con Cristina Wormul y la tertulia de hoy de Meme. Buenas a todos. La verdad, es un desafío hablar de Isidore Lucien Ducas, alias el conde de Lautréamont. Ya, voy a ayudarme de un pequeño PowerPoint que necesito, eso sí, empezar a activar. Ya. ¿Lo ven ahí? Sí, sí se ve. Sí se ve. Bueno, Isidore Lucien Ducas, el conde de Lautréamont, es un hombre, quizás, bueno, vamos a irlo viendo mejor poco a poco. Un hombre que vivió pocos años, tan solo 24. Uy, lo que pasa es que no me avanzan esto. Yo fui seducida por indagar sobre Lautréamont cuando un día leí que Roberto Bolaño, nuestro escritor, afirmó que Rimbaud y Lautréamont son los 2 poetas adolescentes absolutos, en donde la pureza es tal que quien se atreva a tocar, pero a tocar de verdad a Rimbaud y a Lautréamont, se quema. Esta frase me llamó muchísimo la atención, debo decir, porque es una tremenda frase, si ustedes lo ven. Así descubrí que Lautréamont fue el referente para grandes de la literatura, motivo de conversación, de reverencia, de discusiones entre genios de las letras como Camus, Breton y más contemporáneamente Pizarnik. También fue inspiración para artistas de la pintura como Dalí, que realizó gran cantidad de imágenes inspirado en los cantos de Maldoror e ilustró completa una de las primeras versiones en español de los cantos, o Miró y Man Ray. Pero pude comprobar también que es prácticamente un perfecto desconocido para la mayoría de los lectores, para el público en general. ¿Pero qué fue este poeta? Uruguayo de nacimiento, vivió casi la mitad de su vida en Montevideo, lo cual no es mucho decir, porque apenas sobrevivió 24 años. Su padre era cónsul de Francia en Uruguay, y su madre murió cuando él tenía menos de 2 años. Ambos eran franceses. A los 13 años se trasladó a Francia, lo enviaron a un internado a estudiar, porque su padre siguió en Uruguay, desde donde
nunca más regresó, salvo que por ahí dicen que hizo una visita a su padre una vez en el 1867, muy próximo ya a su muerte. Pero siempre siguió considerándose uruguayo. Uruguay también lo piensa así. Y hacia lo que pasó con Gardel, suelen echar la talla de que nunca permitieron que Argentina lo reclamara como suyo. El rostro de este poeta, de Lautréamont o de Isidore Ducasse, fue un misterio durante más de 100 años, hasta que en 1977 se encontró una fotografía suya en casa de los descendientes de un viejo compañero de estudio. Solo ahí se pudo conocer la imagen, la única que se tiene, de este joven sombrío, de ojos incendiarios y de mirada fija, como ensimismado, de pelo negro y bigote, rasgos característicos de un típico montevideano, aunque era francés, y sea considerado uno de los escritores franceses más importantes del siglo XIX. Isidore Ducasse tiene una vida que es un misterio, también su muerte. Poco o nada se sabe de lo que fue su quehacer en Francia, salvo los lugares donde estudió, y tampoco está muy seguro que haya entrado al Liceo Politécnico en estudios superiores, y los problemas que tuvo para lograr publicar su obra. Nada se sabe de que haya tenido una vida amorosa, la pareja, alguien, no se menciona en parte alguna. Y de su muerte se especula la causa, porque puede haber sido de tipo infeccioso, un tifus, hasta una viruela o algo similar, o también se especula que pudo ser tuberculosis, a la cual él se refirió en algunas partes de los cantos. Tampoco se sabe dónde está enterrado. Se sabe que murió donde vivía, en el número 7 de la rue, no me acuerdo el nombre, y los testigos fueron un camarero y otra persona, pero en ninguna parte figura la causa de muerte de este hombre que aquí estamos viendo, en su única fotografía. ¿Y cómo se clasifica a Ducasse? ¿Dónde lo encasillamos? Se le podría clasificar, ubicar en el romanticismo, en la época final, en la época del oscurantismo del romanticismo, cuando los románticos estaban decepcionados, vivían en la melancolía, etc. Y sobre todo como antecesor o padre del surrealismo. Para ubicarlo en la historia, recordemos que nació justo en el momento que Edgar Allan Poe disfrutaba del reconocimiento que el público le daba a su poema El Cuervo. Charles Baudelaire moría en París el 31 de agosto de 1867, y en el mismo periodo ubicamos a Gustavo Adolfo Bécquer, entre 1836 y 1870, y a Victor Hugo, 1802-1885. ¿Por qué eligió Isidore este seudónimo? Hay varias versiones del porqué de haber elegido este seudónimo. La primera es que Lautréamont podría traducirse por el otro está en Montevideo, algo que era muy sentido y añorado por Ducasse. La segunda, dado que en su época estaba muy de moda la lectura del Conde de Montecristo, se especula que él habría elegido ser el Conde del Monte sin el Cristo añadido. La tercera, que es en la que yo más creo, es que lo habría tomado de la novela histórica Lautréamont del escritor francés Eugène Sue. Las poesías. Se cree que en forma casi simultánea a los cantos, Isidore Ducasse tiene solo dos obras en su vida: los cantos de Maldoror y las poesías. Se cree que estas fueron escritas casi simultáneamente con los cantos de Maldoror. Isidore escribió estas, pero estas bajo su nombre, sin usar el seudónimo. Ya, a continuación, y a modo de muestra, les voy a leer algunos pequeños párrafos de ella. Ando con problemas de vista, así que por favor. Comillas. No acepto el mal, el hombre es perfecto, el alma no muere, el progreso existe, el bien es irreductible, los anticristos, los ángeles acusadores, las penas eternas, las religiones son el producto de la duda. Las poesías en realidad son una propuesta burguesa, moralista y reaccionaria, frente al ímpetu creador de la locura y el arrebato de la obra que lo eleva a la fama póstumamente. Todo es control y freno en estas poesías que Ducasse publicó en 2 fascículos, en abril y junio de 1870, pocos meses antes de morir y solo un año después de los cantos de Maldoror,
habiendo sufrido sus letales frutos amargos, todas las críticas y los problemas. En el prefacio de las poesías, Dukas dice, comillas, reemplazo la melancolía por el coraje, la duda por la certidumbre, la desesperación por la esperanza, la maldad por el bien, las quejas por el deber, el escepticismo por la fe, los sofismas por la frialdad de la calma y el orgullo por la modestia. Como ustedes ven, todo control, todo controlado. Se los puedo leer en francés, pero mi francés no es muy bueno. Pero dice más o menos así. Je remplace la mélancolie par le courage, les doutes par la certitude, le désespoir par l'espoir, la méchanceté par le bien, les plaintes par les devoirs, l'escepticisme par la fuite, les sophismes par la froideur du calme, et l'orgueil par la modestie. ¿Ya? ¿Me lucí o no? No. Pero bueno, tenía ganas de recordar un poco. Como podemos apreciar en este fragmento del prefacio que les he leído, es una prosa absolutamente burguesa y tradicional. Y también la puse en su original en francés porque se pierde algo del sentido de la traducción. En Mal Dolor, un año antes de las poesías, o sea, en 1869, publicó en una edición pequeña autofinanciada, eran 10 ejemplares, bajo el seudónimo de Conde de Lautréamont, Los cantos de Mal Dolor, que no se llegó a distribuir a causa del miedo del editor a posibles represalias. Debido a su contenido, un canto a la violencia y la destrucción como encarnación del mal, presentado a través de imágenes apocalípticas, la obra quedó relegada al olvido hasta 1920, 50 años, cuando los surrealistas André Breton, Paul Éluard, Luis Aragón la reivindicaron como un antecedente suyo. El protagonista, Mal Dolor, que es un hermafrodita, es una figura demoníaca suprema que aborrece a Dios y a la humanidad, y que se muestra bajo todos los modos del horror y la corrupción. Con un lenguaje impactante y enfebrecido, describe episodios de pesadilla con sepultureros, pederastas, vampiros y criaturas misteriosas encontradas en la playa. La obra contiene una profusión asombrosa de imágenes delirantes, blasfemas, eróticas, grandiosas y horrendas, pero su estilo y lenguaje la convierte en un ejemplo sobresaliente de escritura que más adelante utilizarán los surrealistas. Aquí puse una portada de poesías que ha sido editada muy póstumamente, donde hoy día todas las firman como Conde de Lautréamont, pero las poesías fueron signadas originalmente como Isidore Dukas. Aquí un extracto que el anuncio dice: mi poesía consistirá solo en atacar por todos los medios al hombre, esa bestia salvaje, y al creador, que no hubiera debido engendrar semejante basura. Eso nos muestra lo que él pensaba en esta obra. Los cantos de Mal Dolor es la obra más conocida, para no decir que es su única obra, porque yo tengo mi opinión acerca de las poesías, del Conde de Lautréamont. El satánico y maléfico libro de los cantos de Mal Dolor, poema en prosa, que ha sido editada 2 veces en la reconocida Pléiade, y es por este libro que se le considera precursor del surrealismo y maestro de autores, como dijimos antes, como Dalí, Breton, Magritte, y en otros ámbitos, César Aira, Modigliani o Man Ray. Algunas de estas aquí les voy a mostrar imágenes, ilustraciones que hizo Salvador Dalí, que son muchas, para el libro, para el canto de Mal Dolor. Son 6 cantos, en todo caso. Las imágenes son bien sobrecogedoras. Si uno las mira son, bueno, me calza con la personalidad de Dalí. ¿Se fija? Los cantos de Mal Dolor es una epopeya, vuelvo a decir, en prosa, y es de las obras más atípicas y sorprendentes de la literatura. El autor tenía apenas 22 años. La influencia de estas páginas fue creciendo a lo largo del siglo XX, particularmente con el impulso, como dijimos, de André Breton, que las consideró como, comillas, expresión de una revelación total que parece exceder las posibilidades humanas. Otra imagen de Dalí también, ¿ya? Y la originalidad de los cantos. Los cantos de Mal Dolor
trastocan todas las reglas de la escritura poética. En esto hay que estar súper claro, aparte que es prosa poética y no hay verso en ello. En ellos, Lautréamont libra un combate general contra la moral y la religión, rehusando, por ejemplo, la idea del pecado original, yendo contra las normas estéticas de su época, aceptando las visiones más negras del alma con un humor feroz que lleva constantemente al lector a cuestionarse. Sin duda, la novedad más importante en los cantos de Maldoror es el uso de citas y frases de otros autores, como Pascal o El vuelo de los estorninos de Jean Chenou, que casi siempre alejadas de su sentido original. Esta idea inédita y original a la que los cantos deben gran parte de su modernidad los presenta como un inmenso collage que se anticipa a la idea de una escritura sin autor que obsesionará al siglo XX y a la técnica pictórica que los surrealistas practicaron en tantas ocasiones. Yo recuerdo aquí mucho de los trabajos de Jorge Cáceres, nuestro poeta chileno que también murió tan joven, ¿ya? Sus collages y todo tienen mucho que ver con esto. Al revisar la obra de Lautréamont, uno puede asegurar sin duda alguna que la cantidad no es lo importante, es la trascendencia de la obra. Lo mismo se podría decir de nuestro mexicanísimo Juan Rulfo, que tuvo solo 2 obras. ¿Ya? Aquí vamos a hacer otra muestra de los textos de Maldoror, que yo seleccioné porque este es del canto 3, y se los leo. Mira los surcos que se han trazado un lecho en mis descoloridas mejillas. Son la gota de esperma. Perdón, ¿pueden silenciar eso? Son la gota de esperma y la gota de sangre que se filtran lentamente a lo largo de mis secas arrugas. Llegadas al labio superior hacen un esfuerzo inmenso y penetran en el santuario de mi boca. Atraídas como por un imán, por las fauces irresistibles. Me ahogan esas 2 gotas implacables. Yo hasta ahora me había creído el todopoderoso, pero no, tengo que bajar la cabeza ante el remordimiento que me grita. Solo eres un miserable, no des esos saltos, cállate, cállate, si alguien te oyera. Te volveré a colocar entre mis otros cabellos, pero deja primero que el sol se duerma en el horizonte, a fin de que la noche encubra tu paz. Esto es de Maldoror, canto 3, como para que vayan teniendo una idea. Yo no quiero ahondar más en esto y solo quiero llegar al finalizar para traerlo un poco a nuestros días. Quiero contarles y recordarles que Lautréamont tuvo gran influencia en la poesía de Alejandra Pizarnik y ella incluso hizo una de las traducciones de los cantos de Maldoror. Ya, en La Condesa Sangrienta, que es un libro bien atípico dentro de la producción literaria de Pizarnik, no sé si alguien lo ha leído, pero es muy interesante, yo lo gocé. La sombra Maldoror, debe ser la maldad que flota en mí. La sombra maldororiana sobrevuela esta novela corta o novela compuesta de viñetas. El texto estuvo basado en un personaje que existió en la vida real, donde describe todo tipo de prácticas de extremo sadismo ordenadas por la condesa húngara Erzsébet Báthory. Como sabe en sus escritos, como Gilles de Rais en sus crímenes, la condesa Báthory alcanzó más allá de todo límite el último fondo del desenfreno. Ella es una prueba más de que la libertad absoluta de la criatura humana es horrible. Los cantos de Maldoror en sus textos en prosa muestran una visión alucinada del autor sobre asuntos morales, sociales y religiosos. En su momento, la crítica adujo que los cantos de Maldoror eran una lectura densa, blasfema, amoral y satánica. Cuando encontraron el cadáver de Alejandra Pizarnik, también se hallaron unos versos escritos con tiza en una pequeña pizarra. Era un último poema que dirigió a otro, a su querido Isidore Lucien Ducasse, como avisándole de su inminente llegada a ese lugar donde el tiempo ya no es tiempo y donde los poetas inmensos que ya no soportan los anodinos días de una existencia prosaica dejan de sufrir y emprenden el vuelo. El texto final de Alejandra decía, aquí lo pongo, yo no soy muy buena en los power, criatura en plegaria, rabia contra la niebla, escrita en el crepúsculo contra la opacidad, no quiero ir nada más que hasta el fondo, oh vida, oh lenguaje, oh Isidoro. Alejandra Pizarnik,
1972 en la pizarra. Como epílogo, el 22 de junio de 2003, hace pocos años, o sea, hace menos de 20 años, el compositor uruguayo Leo Masria estrenó su ópera Maldoror, basada en el libro de Lautréamont, en el Teatro Colón de Buenos Aires. Los voy a dejar hasta aquí para, no sé si tendrán alguna curiosidad por seguir en esto maravillosa. Yo creo que es un personaje muy interesante y los cantos de Maldoror son realmente interesantes de leer. Cuesta, no es fácil. Ese es uno de los textos que a mí me ha costado. Pero dicen los estudiosos que el único que se puede parar frente al Marqués de Sade es el conde de Lautréamont. ¿Ya? Y eso ya dice bastante. Los dejo hasta aquí, chicos. Espero que les haya podido aportar algo en su... ¡Bravo! ¿Alguien tiene Veo algún que está muy comentario de los pensativo Miguel presentes? Moreno ahí, qué terrible. ¿Por qué? ¡Qué terrible! Es que yo me siento un poco inseguro porque hay mucho que decir sobre este personaje, ¿te fijas? Entonces, hacer un resumen así para no estar mucho tiempo dando la lata, como digo yo, me costó harto. Tuve que dejar muchas cosas fuera de lo que sabía y todo. Pero acepto preguntas si alguien quiere hacer. Un comentario en realidad. ¿Mm? Un comentario en realidad. Yo empecé un poco tarde, cuando tú ya estabas, Cristina, con tu exposición. En realidad, tratar de abordar la obra de El Conde de Lautréamont, Los Cantos de Maldoror, en un espacio reducido de media hora, la verdad es que es solo para dar los pincelazos, porque esto es necesario conversarlo, es necesario combatir algunas ideas con respecto a tus visiones, por ejemplo, que estoy en acuerdo, yo te diré en un 80 y tanto %, pero hay algunos aspectos en los que puedo discrepar, ¿cachai? Y yo te encuentro toda la razón en que discrepe, porque sí, aquí... pero lo que yo sí tengo que decirle es que a todos los que están acá presentes, yo sé que la Marianela, por razones obvias, lo leyó Los Cantos de Maldoror porque conversamos con este tema hace un tiempo atrás. Con ella, les recomiendo que lean Los Cantos de Maldoror. Yo también. Léanlos, no, en serio, léanlos, lean las poesías, están disponibles en internet, busquen una buena traducción, ¿sí? Eso sí, si tienen la suerte de encontrar el libro en papel, mejor todavía, pero léanlo para que no se queden solamente con estas imágenes y vayan descubriendo por ustedes mismos ciertos chispazos para hacia dónde nos va dirigiendo Lautréamont, con lo que escribe, que es francamente transgresor. Es muy sumamente transgresor con respecto a la escritura de la poesía, a la literatura. No es casualidad que el tipo trabaje en una prosa poética, ¿cachai? ¿Qué otra cosa es muy transgresora? Cuando él va desarrollando todo su trabajo, te acordarás, Cristina y la Marianela también, él, sin aviso, sin decir agua va, pasa de una primera persona a una tercera, como narrador, ¿cachai? Pasa de primera a tercera persona, tú no sabes si de repente está hablando el autor o es el personaje el que está hablando, te confunde. Y ahí te cuesta ubicarte, tienes que volver a veces atrás y todo lo demás. Sí. Entonces, también te cuesta un poco entender si esta maldad aparente, y dejo bien claro el término aparente, sí, yo también. Si esta maldad aparente, que es caballa, porque hace una descripción así completa de cómo destroza a una niña arrojándola contra una muralla, por ejemplo, y saltan sus entrañas, pero a una distancia tal que los perros no logren comérsela, o cuando describe que tienen que dejarse crecer las uñas por 15 días para de esa manera rasgarle el pecho a un bebé, ¿cachai? O sea, a ese nivel de psicopatía, podríamos decir, está escrito. Pero insisto que es aparente, porque no hay que leer esos cantos de Maldoror, no solo hay mucho trasfondo que analizar. Sí, pero no hay que quedarse solo en el terreno de la maldad, porque él mismo en los cantos de Maldoror lo dice. El mismo autor lo dice, también en cartas dice, en realidad en los cantos de Maldoror hay que leerlo como un poquito en clave contraria, ¿no? Pero yo se los recomiendo, chicos, léanlos, de verdad léanlos.
Yo creo que es una lectura imprescindible, o sea, sí. La verdad, yo quiero haber logrado solamente que se interesen en el tema, porque como ya les dije, yo no soy una especialista en que hay que tener mucho estudio para decir que uno es ¿cómo se llama? Un especialista en los cantos de Maldoror, porque será una sola obra, pero es una obra inmensa que hay que analizar desde muchos costados, ¿te fijas? Y Ducasse como autor es un personaje misterioso, misterioso realmente, del que todo lo que podemos decir son casi elucubraciones. ¿Te fijas? O sea, ya. Entonces, estructurar el personaje es muy difícil porque hay poca información y casi todos son, se cree que, se especula que, ¿ya? Y todo puede ser falso o puede ser verdadero, no sé. Bueno, él se preocupó, tú lo sabes bien, en decir, no dejaré ningún no rastro dejaré biográfico. huella, sí. No dejaré ninguna huella, ¿cachai? Ninguna huella de mi existencia. Samuel Entonces, Leal acaba de levantar la mano. Pero hay. Samuel. ¿Quién? Samuel Leal. Ah, es que no lo veo. Hola, Samuel. Hola, Cristina. Hola, Cristina. Buenas Hola, noches, Samuel. Samuel. ¿Cómo estás? Bien, te felicito por tu reseña muy, muy buena. Mira, aquí te quiero mostrar la visión que tengo yo acá. Ah, ¿qué? Esta introducción, traducción y notas de Aldo Pellegrini. ¿Ya? Mira. Muy buena. Oye, mira, yo creo que sí, tal cual como dice Miguel, yo creo que este es un autor imprescindible, que hay que conocerlo sí o sí. ¿Ya? Sí. Yo creo que ha generado una influencia tan grande en la poesía, no solamente en la poesía, sino que en el arte en general, Exacto. de manera bastante grande. ¿Ya? Te quería contar un dato curioso. Fíjate que en Montevideo no solamente nació el conde de Lutremont, sino que también nació otro poeta francés muy importante, Jules Lafort, ¿ya? Sí, los creí por ahí. Que el decadentismo. Y Jules Lafort, nada menos que era y reconocido por el propio Eliot, su gran influencia. ¿Ya? Entonces, Uruguay tiene algo ahí, ¿eh? Tiene algo ahí tiene algo Uruguay, sí. con la poesía, ¿ya? Es un tema interesante, ¿ya? Bueno, eso nomás te quería contar, ¿ya? Felicitaciones, muy bueno, yo creo que estas tertulias son súper interesantes, a pesar de que no pueden ser no son muy masivas, pero no importa. Sí, lo que pero importa entre poetas, es que podamos transmitirnos entre nosotros. Exacto. Si lo importante además es que quedan en internet, que la gente las puede buscar después. Que le llega, claro, esto le llega a quien quiere que le llegue, ¿me entendí? Entonces no es un tema que tiene que ser así tan eso. Así que mira, súper. yo Gracias, siento Cristina. una cosa que percibo yo, por ejemplo, de la influencia del otro mundo, de los que uno ni siquiera conoce, porque uno conoce muchas imágenes, mucho del arte de Salvador Dalí, o etcétera, y no se da cuenta, o sea, de la influencia porque no la sabe, ¿te fijas? ¿Cómo está ligado con la lectura que hizo Dalí de los cantos de Maldoror? Esa es la verdad. Y muchas de sus imágenes, aparte de las que yo mostré, que logré poner, muchas de sus pinturas tienen influencia en los cantos de Maldoror, ¿ya? Eso es tremendamente notorio, o sea, cuando uno lo mira. Y son cosas que uno no nota, porque no une un personaje con otro, ¿te fijas? Porque de repente nos quedamos en lo más fácil. A mí me costó llegar yo lo confieso, a Ducasse, a Lautréamont, pero después me fascinó, me enamoré de es una cosa muy rara, te voy a decir francamente, porque como dice Miguel, tiene esas escenas horrorosas, que también, bueno, también están en Sade, o sea, que hay escenas que son horripilantes. Yo les cuento como anécdota que
hace muchos años, un día fui patudamente a una biblioteca, saqué un libro de Sade, ya sin haber leído nada, salí muy, muy compuesta y cuando lo devolví casi retorné a la escondida, así para que nadie me viera que estaba devolviendo el libro, ¿te fijas? Ya. Pero son cosas que te pasan, te fijas uno después, ya hoy día no me pasaría, pero en esa época fue una experiencia fuerte. Ya, también me pasó con los cantos de Maldoror, y remitiéndome a los ejemplos que dijo Miguel, por ejemplo, esa escena son tremendas, te fijas, tú tienes que parar a respirar de repente, ya, mientras lees. Eso me pasó por lo menos, pero igual hay que ver lo que hay debajo, porque yo creo que es cierto que está escrito está como cifrado, o sea, como codificado, como podría decirte, ya, hay mensajes que uno debe leer y debe descubrir en los cantos de Maldoror. Eso. Mariela Río, ¿tú qué opinas de la tertulia de hoy? No, yo siempre fui fan, no sé cómo llamarlo, de Lautréamont cuando joven sobre todo. Y no tengo prejuicios con sus imágenes ni nada, al contrario, las creo predecesoras de todo el surrealismo posterior. Sí. Y me parece, a mí me llega mucho Lautréamont, me llega También. mucho todo el surrealismo en general. Así que me parece muy buena la charla y le agradezco a la Cristina esta oportunidad de dar más a conocer a este gran escritor que vivió tan poco. Que a mí siempre me ha llamado la atención que hay gente, o sea, por ejemplo, la calidad no va asociada a la cantidad. No. Hay gente que vive muy poquito y hace todo lo que uno no ha hecho en 100 años. Y hay gente que vive 100 años y ha hecho nada en comparación a, a gente joven que ha muerto muy joven, porque murió a los 24 años, si mal no recuerdo. 24 años, sí. ¿Sí? De causa media desconocida, todo en él es bien misterioso. Todo es misterioso y cierto, hay que repetir la frase que dijo Miguel. Él dice en varias partes y lo anuncia, no dejaré huella de mi existencia. Es impresionantemente como predictivo su frase de su vida y de todo su hacer, su quehacer. De hecho, su ni siquiera se existencia. sabe dónde está enterrado, ¿tú sabes? Claro. Así, pues, eso. Yo leí el del, ay, ¿cómo se llama? El canto de, ay, ¿cómo se llama? Maldoror. Eso cuando lo andaba trayendo, lo tengo por aquí en la inmensa biblioteca que tengo en el comedor. Debe ser un libro del año del cohete, perdón el término. Yo tengo un montón de libros, no sé qué hacer con ellos en realidad. Pero Yo me ese intereso por el conde de Maldoror, si lo tiene. lo debo tener por ahí, fíjate, porque tengo un montón de libros antiguos del año de la pera. Del año 70, digamos, de cuando yo era joven. Eso. Así que gracias, Cristinita. Muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharme. Querida Rosita, la loba que tanto se ríe ahí, ¿usted conocía al conde? Sí, pues sí, tuve lectura. No sé, me llamaba la atención esos temas. Entonces, muy joven, por ejemplo, leí mucho al otro que nombraron, ¿cómo se llama? Se me fue. Ay. ¿A Rimbaud? ¿Al Marqués de Sade? No. ¿Al Marqués de Sade? Leí, por ejemplo, La filosofía del tocador. Me encantó. Me gustó. No, o sea, la parte sádica y de todo, de la doncella y todo el cuento. Habían entre medio partes muy interesantes. Escribía muy bien. Muy bien, muy interesante. Y así fui de joven, como que leí esos textos. Difíciles eran, pero me agradaban también. Había algo que me atrapaba de ellos. Hay algo. Hay algo, ¿viste? Mi loba.
Querida Lidia Mancilla, que nos acompaña hoy día, ¿qué opina usted de la tertulia de hoy? ¿Le interesó? ¿Le gustó el autor? Tienes que activar el Bueno, micrófono. Ahí sí. yo creo que la mayoría lo hemos leído forzadamente o porque con la convivencia diaria de los poetas te llevan a conocerlos. A mí me llama tremendamente, de los dos que acaban de nombrar, de Lautréamont y Sade, es la forma de describir las cosas y los paisajes. Yo me enamoraba de Sade. No me interesaba mucho esta violencia, pero la descripción de los paisajes es maravillosa. Y uno va aprendiendo así de acuerdo a la lectura. Y nunca he, como te dijera, me he interiorizado mucho, pero sí he saboreado algunas cosas que me han ayudado también a reforzar lo que uno hace. Y bueno, yo creo que Cristina nos dio una pincelada maravillosa y despierta la curiosidad también. Y eso es bueno, cuando te despierta ya, yo creo que voy a volver a leerlo porque me entró la curiosidad otra vez, porque a lo mejor no descubrí lo que decía Miguel, por ejemplo, o lo que agregaba Cristina después. Entonces es interesante irlo descubriendo, así que yo agradecida de la invitación y de haber escuchado de este personaje que ya marcó toda una época y la sigue marcando, porque todavía hay pintores que se basan en sus obras. Así que no, súper interesante. Sí, pues todavía la siguen marcando. Oye, Juan Francisco Pessoa, te echamos de menos la semana pasada. ¿Cómo estás tú? ¿Estás desde el trabajo? Bien, muchas gracias por la clase esta magistral que nos dio, aunque es una introducción, pero es magistral. No, lo que hizo es espectacular, porque lo presentó como muy lúdico ante un personaje tan complejo, ¿no? Y lo de la semana pasada, no, es que tenía la casa llena de visitas, entonces mi departamento es chiquito y no podía estar en ninguna parte, así que lo lamento por no haber estado. Pero lo que hizo Cristina ahora me reencantó y eso es lo que reclamo yo, bueno, ya, que nunca nos enseñaron de esto. Pero estos son los espacios que uno puede rescatar para poder introducirse y estudiar a estos personajes que son genios, ¿no? Porque a los 24 años, 25 años. 22 años lo escribió. 22. Haber escrito algo así es de un genio, ¿no? Imagínense si hubiese vivido más, pero bueno, ya eso es imaginación nada más. Imagínate que, Juan Francisco, imagínate que Rimbaud escribió a los 14 años su... ¡Guau! Sí. ahora hablan de no darle la mayoría de edad a los niños, por eso te digo que es un problema muy grande esto de la madurez o de la edad, es algo bastante digno de analizar. Discutible. Sí, es complejo porque no todos los seres maduran al mismo tiempo, no podíamos así es. Pero es que no es un problema madurez, es un problema de profundidad, bueno, no sé, un problema filosófico en el fondo. Ya. No, hay que tener cuidado con eso del problema de la madurez, porque uno puede pensar en un Mozart que tocaba a los 6 años, pero eso no lo hacía maduro. Te fijas. No, por eso. Lo hacía genio nomás, pero... Bueno, hoy día tenemos un invitado especial que llegó, se llama Luis Rebolleo, y él llegó por el link de entre paréntesis para que ustedes vean que sí funcionan los links cuando los comparto. Desde entre paréntesis, para que vean que algo funciona la publicidad. Bienvenido, querido Luis Rebolleo, ¿te gustó la tertulia? ¿Estás por allí? Parece que no está. No, sí está, pero está con el apagado. Ahí está. Estoy manejando, entonces, en este momento, pero sí me gustó la exposición. Yo leí al Conde hace muchas décadas atrás. Me hago un paralelo con Claudio Romo y Alexis Figueroa en su trabajo Ilustración y Escritura sobre los asesinatos y la estética de la maldad, pero
se agradece este tipo de conversatorios y tertulias. Muchas gracias, querido Luis Rebolledo. Y nuestra querida María Acuña, que también hoy día estuvo presente. ¿Cómo estás, María Acuña? ¿Te gusta este tema? ¿Habías escuchado antes del Conde? Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Me escuchas? Sí, sí, se escucha. Sí, yo conocí al Conde porque nosotros lo estuvimos estudiando en el taller Verso Bruto con Miguel Moreno. Fue muy impresionante conocer a este escritor prolífero, diré, porque era tan chico para escribir algo tan sobrehumano, un arcángel del mal bajo diferentes formas del creador. Yo creo que él emplaza mucho al creador en todo esto. Yo creo que él encuentra un placer en fomentar las escenas de violencia y la desdicha, la intención, y nos hace también pensar. Nosotros, por ejemplo, en el taller, 2 personas fuimos tocadas por el Conde y escribimos cosas así súper fuertes. Y a mí me encantó porque es otro tipo, es otra narrativa, es otra prosa que a ti, uno que está escribiendo, no puede estar escribiendo, tiene que ir más allá, abrirse a otras posibilidades, que existen otras cosas de que podamos escribir, ¿cierto? No solamente lo hermoso es poesía, también en todo hay poesía, ¿cierto? Entonces a mí me encantó, yo lo sigo leyendo porque estoy súper, de repente como que me tomó así y escribí unas cosas bien fuertes. Sí, gracias. Como Gracias, que te Cristina. poseyó el Conde, te Gracias, poseyó. Marianela. Estuve un poco poseída por mal dolor. Paulina Alejandra, ¿cómo estás, querida Paulina García? Cuéntame, ¿a ti también has leído el Conde? Mira que tenéis que tener cuidado, porque acá las cabras dicen que posee, que sabe. ¿Cómo? Debo reconocer que lo leí poco, así que no me ha poseído tanto todavía. Vas a tener que abrirte allá. Natural. Muchas gracias, Cristina. Encontré que igual estuvo cortito, podría, no importa que lo hubiera hecho más largo, hubiera sido más entretenido. Estaba muy entretenido, quedé con gusto a poco, así que ha sido una parte 2 más entretenida. Pero esa es una buena idea de que la gente pueda, ¿cómo se llama?, interesarse y buscar por sí mismo, así que no quede todo dicho, que quede abierto a... Sí. Oye, Bueno, perdón, realmente... Milo estaba por ahí también, pero no sé si quiere decir algo. Bueno, Milo, ¿tú conocías al Conde? Es que Milo llegó tarde a la charla, por eso estaba esperando. Hola, ¿qué Hola, tal? ¿Cómo gente. estás? Ahí está. ¿Todo bien? El comentario que quería hacer era más bien general, que me parece interesante en el presente estar analizando creadores que sean personas que hayan tocado temas que sean sensibles. Por una parte, porque de cierta manera es un espejo de cómo hay todavía muchos prejuicios en la actualidad, porque incluso con toda la información que manejamos en el presente, de todas maneras, todavía pasa mucho que hay gente que se sorprende, que se impacta, e incluso hay personas que tienen una cierta reticencia, cuando en realidad el texto no puede hacerte ningún daño solamente por el hecho de que lo leas. No. Por lo tanto, me parece interesante tomar ese punto de vista y el hecho de acercar tanto autores que trabajen desde el punto de vista del erotismo, la sexualidad, la violencia, incluso el gore, si nos vamos hacia otra arista, me parece interesante poder acercarlo para naturalizar la existencia de distintos tipos de literatura y distintos tipos de creación. Porque en el presente, yo voy a enfocar este comentario desde el punto de vista que hago reseñas, me ha pasado mucho ver dentro de público hacer comentarios, por ejemplo, de obras que tienen escenas mínimamente violentas o mínimamente eróticas, y hay gente que se escandaliza o las considera, por el otro lado, más
magistralmente bien hechas, y yo digo, es que a lo mejor están pensando eso porque no tienen nada con qué comparar. Y es importante restar estos autores que tienen décadas o cientos de años de antigüedad para tener un